Maranata, Dios le bendiga. Hoy vamos a leer una palabra que es muy importante en la vida del cristiano, porque habla acerca del perdón. Es una parábola que se le titula la parábola de los dos deudores. Es una parábola que enseñó el Señor Jesucristo. Y para eso vamos a leer de el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Y leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Bueno, aquí el Señor nos está hablando de un tema muy importante, que es una parábola, dice el Señor Jesucristo, que es una semejanza al reino de los cielos. Y esto empieza con Pedro, llegándose al maestro. Y Pedro le pregunta algo al maestro, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un número, un límite de número para perdonar al hermano. Los pecados que pueden hablar contra uno, las faltas que puede hablar el hermano contra uno. Debemos perdonar 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos perdonar siempre. Porque no es un número, es una forma de decir que debemos perdonar constantemente a nuestro hermano. A nuestro hermano que peca contra nosotros. Es decir, que nos ofende. Que nos puede ofender con palabra, con hechos, de muchas formas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que debemos perdonar 70 veces 7. Es decir, constantemente estar perdonando al hermano. No hay un límite, sino es un número que tenemos que perdonar siempre. Es un decir. Y aquí el Señor nos da un ejemplo, una semejanza y una parábola. Y dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Aquí está hablando de una parábola de un hombre rey. Pero este hombre rey es Dios, simboliza a Dios. Y sus siervos somos los que le servimos a Dios, es decir, nosotros. Y dice la palabra, el versículo 24, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, el Señor hace cuentas con nosotros. Hace cuentas de lo que Él nos da, después Él hace cuentas con nosotros. Y este siervo le debía 10.000 talentos. Que 10.000 talentos en aquella época es mucho dinero. Es un dinero que podríamos decir de un hombre rico en aquel tiempo, de un hombre que tenía mucho dinero. Y dice la palabra aquí que el siervo le debía todo ese dinero al rey. Entonces, ¿qué pasó? Más a este, dice el versículo 25, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. O sea, para poder pagar esa deuda, este siervo, el rey le dice que vendía a él, a su esposa y a sus hijos para poder pagar aquella deuda. Y dice la palabra, el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué significa esto? Que el Señor le perdonó la deuda a aquel siervo. Es decir, Dios nos perdonó a nosotros una deuda también muy grande. ¿Qué deuda? No una deuda financiera, sino una deuda de ofensas, de pecados que podemos haberle hecho a Dios. Estando en este mundo, quizás cometimos muchas faltas a Dios, muchas ofensas a Dios. Pero Dios se movió a misericordia y nos perdonó por medio del Señor Jesucristo. Nos perdonó una deuda muy grande, es decir, muchas ofensas. Dice la palabra aquí que el Señor se movió a misericordia y le perdonó la deuda a aquel siervo. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra que saliendo este siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y 100 denarios es poco dinero en comparación a 10.000 talentos. Dice la palabra que su consiervo le debía 100 denarios. Dice que el siervo, trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Y mira lo que le dice su consiervo, le dice lo mismo que el primer siervo le dijo al rey, al Señor. Dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el primer siervo no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, el primer siervo no tuvo compasión, no tuvo misericordia con su consiervo, como el rey tuvo misericordia con el primer siervo. Porque el rey le perdonó la deuda, una tremenda deuda, al primer siervo. Y sabemos que ese rey es Dios, el que le perdonó la deuda al siervo, es decir, a nosotros. Dios nos perdonó una deuda muy grande, una ofensa muy grande, unos pecados muy grandes. Mas este siervo, saliendo, dice la palabra, que encontró su otro consiervo, que le debía 100 denarios, es decir, muy poco en comparación al otro. Pero este siervo no tuvo compasión, no tuvo la misma misericordia
como la tuvo el rey con él. Y dice la palabra que este siervo mandó a la cárcel a su consiervo porque no le pagó. Sabiendo que este consiervo también le rogaba diciendo: yo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Pero no tuvo misericordia. Y eso también podemos decir que cuando Dios nos perdonó a nosotros, nos perdonó, como habíamos dicho, una deuda muy grande, una ofensa muy grande. También el hermano a usted lo puede ofender. Eso es como una deuda, una ofensa. El hermano lo puede ofender a usted. Pero usted también tiene que actuar de la misma forma que Dios actuó con usted. Que Dios le perdonó el pecado, le perdonó las ofensas. Así también usted debe perdonar las ofensas de su hermano. Porque las ofensas de su hermano son ofensas más pequeñas contra usted. No son ofensas tan grandes como nosotros le hicimos a Dios. Y Dios nos perdonó ese pecado. Con mayor razón nosotros debemos perdonar las ofensas de los hermanos. Y dice aquí el verso siguiente. Dice: y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Es decir, sus otros consiervos, sus otros hermanos, viendo lo que aconteció aquí, que el siervo no tuvo misericordia de su prójimo, de su hermano. Sus consiervos miraron lo que pasaba. Y fueron y declararon al Señor lo que había acontecido. Es decir, que los hermanos, porque en la congregación hay muchos hermanos, y esos hermanos pueden mirar lo que está pasando. Y van a llevar el caso directamente en oración al Señor. ¿Y qué va a pasar aquí? El Señor va a llamar y es decir, va a poner en cuentas a aquel siervo. Dice el verso siguiente: entonces llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hacemos. Si Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, porque si no, el Señor nos va a pedir cuenta. Y aquí lo llama siervo malvado, aquel hermano que no perdona las ofensas de su hermano. Siervo malvado, le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Conviene que nosotros perdonemos a nuestro hermano que nos ofende. Y con mayor razón si Él es el que nos pide perdón. Tenemos que perdonar, no tenemos que ser soberbios ni guardar rencor. Debemos perdonar al tiro, porque si tardamos en perdonar, eso se convierte en rencor y eso va a ser muy difícil de sacar después. Por eso debemos perdonar lo más pronto posible. Conviene que nosotros perdonemos al hermano, porque el Señor nos perdonó también a nosotros una deuda, es decir, una ofensa mucho más grande. Y nosotros tenemos que perdonar las ofensas del hermano. Y dice aquí la palabra, el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El Señor, dice la palabra, que enojado, le entregó a los verdugos. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar la deuda o la ofensa de aquel hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a hacer pasar quizá por un momento de reprobación o de castigo para que nosotros rectifiquemos y volvamos al camino correcto. Nos va a hacer pasar quizás por momentos difíciles para que nosotros recapacitemos y podamos volver
y perdonar y arrepentirnos. Arrepentirnos de lo que no perdonamos al prójimo. Y el Señor en el versículo 35 dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, claramente, el Señor dice, si nosotros no perdonamos al hermano, tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Esta es la importancia de esta parábola, que nosotros debemos perdonar a nuestro hermano, porque si no perdonamos a nuestro hermano las ofensas de ellos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. En cambio, si nosotros perdonamos a nuestro prójimo, también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos reveló estos misterios del reino de los cielos. Estos misterios que estaban ocultos, el Señor, el Padre Celestial, nos reveló todas estas cosas a través de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la honra, la gloria, por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad, porque su misericordia es grande y Él merece todo el honor y el loor y la gloria por Jesucristo y por toda la eternidad, porque nos da entendimiento, este entendimiento que fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, que debemos perdonar las ofensas de nuestro hermano para que también nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, nos perdone también a nosotros. Y si nuestro Padre Celestial nos perdona, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, porque estaremos a cuentas con nuestro Señor, con nuestro Dios. Toda la honra y la gloria sea para el Señor. Espero que esta enseñanza pueda ser de utilidad para usted, para que pueda aprender de esta parábola, que es muy importante, y espero también que le pueda servir y que la pongamos por obra, porque la palabra de Dios tenemos que escucharla y también ponerla por obra, que es importante. Dios le bendiga a usted y a todos los que van a escuchar esta palabra. Dios le bendiga con entendimiento, con mucha fe, para que podamos practicar esta palabra. Dios le bendiga. Amén.